Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Levítico, capítulo 23, versículos 1, 4 al 11, 15 al 16, 27 y 34 al 37. El Señor habló a Moisés y le dijo: Estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la fiesta de la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, le llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y dura 7 días. El primer día se reunirán en asamblea litúrgica, no harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajos serviles. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 80 y el responsorio es: Aclamemos al Señor nuestro Dios. Aclamemos al Señor nuestro Dios. Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa. Que suene la trompeta en esta fiesta que conmemora nuestra alianza. Porque esta es la ley en Israel. Es un precepto del Dios que el Dios de Jacob estableció para su pueblo cuando lo rescató de Egipto. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo, el Señor, soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto, tu destierro. Aclamemos al Señor nuestro Dios. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban:
¿De dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Y la primera lectura de hoy viene del libro de Levítico, uno de los libros quizás más difíciles de entender y leer. Aun cuando alguien se propone con buenas intenciones de leer la Biblia en completo, pues cuando se topa con este libro de Levítico, realmente es algo desafiante, puesto que es un libro difícil de penetrar y entusiasmarse, puesto que es un libro que recoge las normas, reglas de las celebraciones, rituales y ceremonias que determinan el ritmo de la vida del pueblo de Israel. Y les comparto ahora la introducción al libro de Levítico de la Biblia latinoamericana de Luis Alonso Schockel. Dice Alonso Schockel en su introducción al libro de Levítico: de todos los libros del Antiguo Testamento, el Levítico es el más extraño, el más erizado e impenetrable. Tabúes de alimentos, normas primitivas de higiene, insignificantes prescripciones rituales acobardan y aburren al lector de mejor voluntad. Hay creyentes que comienzan con los mejores deseos de leer la Biblia y al llegar al Levítico desisten. Continúa después la introducción que dice: con cierta lógica, el recopilador insertó este código legal en la narrativa del Éxodo. Sí, la tradición sacerdotal, que es la tradición responsable de este libro de Levítico, en realidad se empieza a manifestar hacia los finales del libro del Éxodo y después todo el libro de Levítico hasta el capítulo 10 del libro de Números, que le sigue al libro de Levítico. En el tiempo transcurrido, casi 2 años desde la llegada de los israelitas al Sinaí y su salida, así como en el libro de Levítico llegó a formar parte del Pentateuco. Pentateuco hace referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que se le atribuyen a Moisés tradicionalmente. Continuó la introducción del libro de Levítico diciendo: el Levítico es en gran parte un libro de ceremonias, sin la interpretación viva y sin los textos recitados. En este sentido resulta un libro de consulta más que de lectura. Pero si superando la maraña de pequeñas prescripciones llegamos a auscultar un latido de vida religiosa, habremos descubierto una realidad humana, válida y permanente. Traslademos el libro al contexto cristiano, dice ahora la introducción a este libro, y desplegará su energía dialéctica. Ante todo nos hará ver cómo lo complejo se resuelve en la simplicidad de Cristo. Pero al mismo tiempo debemos recordar que la simplicidad de Cristo es concentración y que esa concentración exige un despliegue para ser comprendida en su pluralidad de aspectos y riqueza de contenido. Cristo concentra en su persona y obra la sustancial y permanente de las viejas ceremonias. Estas, a su vez, despliegan y explicitan
diversos aspectos de la obra de Cristo. Así lo entendió el autor de la carta a los Hebreos, sin perderse en demasiados particulares, pero dándonos un ejemplo de reflexión cristiana. Ya finaliza diciendo: contemplando el Levítico como un arco entre las prácticas religiosas de otros pueblos y la obra de Cristo, veremos en él la pedagogía de Dios, pedagogía paterna y comprensiva y paciente. Comprende lo bueno que hay en tantas expresiones humanas del paganismo, lo aprueba y lo recoge, lo traslada a un nuevo contexto para depurarlo y desarrollarlo. Con estos elementos encausa la religiosidad de su pueblo, satisface la necesidad de expresión y práctica religiosa, pero al mismo tiempo envía la palabra profética para criticar el formalismo, la rutina, el ritualismo, que son peligros inherentes a toda práctica religiosa. Muy bien, y esto es de la introducción al libro de Levíticos de la Biblia latinoamericana de Luis Alonso Schockel. Muy recomendada Biblia, puesto que este señor Luis Alonso Schockel es reconocido internacionalmente por su profundidad de conocimiento de las lenguas originales de la Biblia, y en esta traducción y comentarios pues ha dejado realmente una contribución bellísima para el mundo. La lectura de hoy del libro de Levíticos pues nos da un resumen de las fiestas principales del Señor que marcarán el ritmo de la vida del pueblo de Israel. Y entre las que se mencionan, pues la primera es la Pascua, que celebra la salida de Egipto por el poder de Dios, por la mano fuerte de Dios. Y después es seguida por la otra fiesta que está conectada con la Pascua, que es de los panes ácimos, que juntos pues componen un periodo de 8 días. Dice, el día 14 del primer mes para nosotros viene siendo entre marzo y abril según el calendario lunar judío. Dice, la Pascua del Señor, el día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor. Comerán panes sin levadura durante 7 días. Estos panes sin levadura pues son los panes que el pueblo judío preparó la noche antes de la salida de Egipto. Así que son panes planos que no tienen levadura, que por tanto no están hinchaditos como cuando se le pone levadura para que se fermente la masa, y después pues cuando sean horneados quedan hinchaditos muy bonitos. Pero el pan sin levadura es un pan prácticamente como tortilla para nosotros, ¿no? Dice, el primer día de esto se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Así que estas fiestas van marcando el ritmo de vida del pueblo de Israel, y también los días de descanso y cómo serán distribuidos, cómo serán celebrados. Y es lo que este texto, la primera lectura, nos deja. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El 7º día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles. Después viene otra fiesta. Dice, el Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha. Ya aquí están entrando en el periodo cuando Israel se establece y ya la agricultura empieza a ser parte de la vida común del pueblo de Israel. Y entonces aquí entran el calendario agrícola con las ofrendas de los primeros frutos, la primera cosecha que se tiene que ofrecer a Dios. Dice, el Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha, se llevarán la primera gavilla al sacerdote, quien la agitará
ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado, para que sea aceptada. Así que estos son los primeros frutos de la cosecha del trigo, principalmente. Pasadas 7 semanas completas, contando desde el día siguiente al sábado en que se lleven la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, harán una nueva ofrenda al Señor. Esta es una de las fiestas judías que ha sido también asumida en la tradición cristiana, que está conectada con nosotros, con la festividad de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua. Así que la Pascua y después esta otra fiesta de Pentecostés son fiestas que nosotros hemos asumido de la tradición judía y la hemos reinterpretado según Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que se ofrece por nuestra salvación. Así que en la Pascua ya no se ofrece un Cordero, porque Jesús, el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que se ha ofrecido para nuestra redención, para nuestra salvación. Y la festividad de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, pues tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Y es así como nosotros en la tradición cristiana hemos asumido estas festividades judías y las hemos reinterpretado según Cristo. Continúa, dice, el día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor. Parte de esta ofrenda son 2 chivos, uno que se ofrece en sacrificio a Dios y otro chivo que se le amarran al chivo los pecados de la comunidad y después los sueltan al desierto para que muera en el desierto. De aquí viene la expresión del chivo expiatorio, al chivo a quien se le atan los pecados de la comunidad y después lo dejan suelto en el desierto para que muera. Y esos pecados que van atados al chivo expiatorio, pues son los pecados del pueblo de Dios que piden a Dios para que sean perdonados. El día 15 de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos, dedicada al Señor, y durante 7 días, el primer día, se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajos serviles. Los 7 días harán ofrendas al Señor. El 8º día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor. Es día de reunión religiosa solemne, no harán trabajos serviles. Así que noten aquí los detalles de cómo comienza, cómo se celebra y cómo se termina, cómo se cierra esa festividad. Todo está diseñado para que vaya marcando el ritmo de la vida del pueblo de Dios. Así que estas fiestas pues van marcando el paso del tiempo, del calendario, y cómo están conectadas íntimamente con el Dios que se ha comprometido a caminar con su pueblo. Y el pueblo ha prometido ser fiel a seguir las normas que Dios les ha dado por medio de la alianza. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerá al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponde a cada día. Todo esto para nosotros debe de ser un recordatorio, ¿no?, del sentido que deben de tener nuestras celebraciones, liturgias religiosas, ¿no?, que en cierta manera tienen que reflejar la vida a la cual Dios nos llama en Cristo. No pueden ser reducidas simplemente a un calendario. Tienen que ser encarnadas en nuestras vidas. Así que lo que celebramos litúrgicamente, ritualmente, tiene que dar expresión de nuestra relación de intimidad y confianza con nuestro Dios y la vida a la cual somos llamados. Cuando nuestras liturgias y celebraciones religiosas están desconectadas de nuestras vidas, entonces es ahí cuando se va perdiendo el espíritu y el sentido del por qué hacemos, celebramos y el porqué de las tradiciones. Una tradición muerta es una tradición que está desconectada con nuestra vida.
una tradición viva, una tradición que promueve vida y esperanza, es una tradición que nos une tanto a Dios como al pueblo en sí mismo y nos orienta hacia la vida a la cual Dios nos llama por medio de esta alianza, por medio de esta visión para nosotros del reino de Dios, ¿no? Así que todo lo que hacemos religiosamente tiene tres propósitos: unirnos a Dios en intimidad y confianza, en fidelidad; unirnos entre nosotros en hermandad y solidaridad, buscando dar expresión en la compasión, misericordia y la justicia de Dios en cómo vivimos nuestra vida personal, familiar y comunitaria. Y también nuestros rituales y ceremonias religiosas nos ayudan a entendernos personalmente, cómo estamos interconectados tanto con Dios como con la comunidad, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos llama, cómo Dios nos dice quiénes somos a sus ojos y la vida a la cual somos llamados, ¿no? Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, el cual es un Evangelio de transición. Ya estamos a los fines del capítulo 13. El capítulo 13 viene siendo el tercer discurso de Jesús, que Mateo lo reserva a las parábolas del reino de Dios o el reino de los cielos. Son 7 parábolas que Mateo enfoca en este capítulo 13. Y ahora, después de esas parábolas que Jesús dedica principalmente a sus discípulos, Jesús se marcha a su pueblo de Nazaret y ahí lo encontramos. Y después de este trozo de Evangelio de Mateo, empezará el cuarto discurso de Jesús dentro del Evangelio de Mateo. Es el cuarto de 5 discursos. Y este Evangelio de hoy es un Evangelio de transición de un discurso a otro. Lo tenemos entonces a Jesús en su pueblo donde creció, en Nazaret. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga. Así que aquí tenemos Jesús que cada vez que visita una población donde la mayoría son judíos, ahí encontrará una sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión de la comunidad judía, particularmente de los hombres, el cual requería por lo menos a 10 hombres para que se llevara a cabo la reunión semanal el sábado dentro de la comunidad judía. Y Jesús sabía de que en pueblos donde había una sinagoga, pues ya tenía un grupo de gente, una audiencia que lo podía escuchar. Sabía de que ya el ambiente estaba preparado para llegar y compartir la buena nueva, el evangelio que él venía a proclamar. Y que como judío, pues sería recibido y también sería invitado no solamente a leer la lectura del día, sino también a compartir alguna palabra de esperanza, alguna palabra de enseñanza, ¿no? Así que por eso tenemos a Jesús visitando las sinagogas en los pueblos que visitaba. Lo mismo también San Pablo hacía cuando él en sus jornadas misioneras visitaba a diferentes pueblos donde había comunidad judía. Era a las sinagogas donde se iba directamente porque ya ahí él sabía como buen judío que tenía una audiencia dispuesta a escucharlo, y como visitante pues le daban ese privilegio de leer la lectura del día y también de compartir alguna palabra de buenas noticias. Así que aquí Jesús está haciendo lo mismo, que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y estos poderes milagrosos? Así que tenemos aquí una situación muy interesante. Por una parte, reconocen que en Jesús hay algo diferente. Reconocen que lo que sale de sus labios es algo impresionante, profundo. Pero a la misma vez cuestionan de que como hay una incongruencia de que lo que les sale de la boca
y lo que ellos piensan que conocen quién es Él, no coinciden. Así que por una parte están anonadados, están impresionados por su sabiduría, por sus palabras, por su mensaje, por sus milagros, pero no encajan con la persona que ellos creen que conocen que Jesús es. Aquí se lleva a cabo el dicho que dice: la familiaridad genera desprecio. En inglés se diría familiarity breeds contempt. Y esto es cuando la gente del pueblo piensan que te conocen porque te vieron crecer. Piensan que te conocen porque conocen a tus padres, a tus hermanos. Y que por tanto, pues, si tu familia no es de gran prestigio, pues te van a pintar a ti con la misma brocha. Y a Jesús es lo que le pasa. La gente del pueblo de Nazaret piensan que lo conocen porque conocen a su familia, conocen que su madre es María, conocen que su padre adoptivo es José el carpintero. Por eso le dicen el hijo del carpintero aquí en Mateos. Y que por tanto, porque conocen a la familia, pues entonces ¿de dónde sacará todo esto que habla, no? Así que prácticamente lo descartan, le descartan su conocimiento, le descartan su sabiduría, le descartan su mensaje y su poder porque piensan que lo conocen. Y esto no nos debe extrañar porque también nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Con personas que pensamos que conocemos, que quizás a sus vidas han dado un giro impresionante, un giro radical, y que después los escuchamos y lo que conocemos de ellos, lo que pensamos que conocemos de ellos y con lo que son hoy en día, pues no concuerdan, no encajan y simplemente los descartamos diciendo: no, este hombre, yo sé quién es, yo sé dónde viene, conozco a su familia, ¿no? Y fácilmente nos sentimos con la confianza de juzgar de que aunque suene, que lo que habla, que lo que dice, que lo que manifiesta que es algo impresionante, pues como que no coincide, como que no encaja con lo que yo conozco de tal persona, ¿no? Y con esto fácilmente lo descartamos y lo rechazamos. Así que lo que la gente de Nazaret está haciendo con Jesucristo es algo muy común entre nosotros aún hoy en día. Dice: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Aquí es curioso que le llaman, que ponen a Jesús como hijo de María, lo cual no es común en una comunidad patriarcal, en una sociedad patriarcal. Es más común conectar a Jesús, el nombre de Jesús, con el Padre, aunque sea el Padre adoptivo, pero aquí lo conectan directamente con María, ¿no? Quizás aquí entra la sensibilidad del nacimiento virginal de Jesús, pero no es tanto. Quizás eso es una sugerencia más que una afirmación. Aquí lo que estas palabras afirman simplemente es de que es el hijo de María. Y totalmente lo descartan, lo hacen insignificante de que es el hijo del carpintero, el hijo adoptivo de José, el carpintero. ¿Acaso no es el hijo del carpintero? No es ni carpintero Jesús, sino el hijo del carpintero. ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Judas y Simón? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? Así que la gente que piensa que lo conoce porque conoce a su familia se siente con la gran confianza de reducir a Jesús simplemente a lo que ellos piensan que conocen de su familia. En el Evangelio de Marcos sabemos que la familia misma no acepta a Jesús porque piensan que se ha vuelto loco. Tenemos la escena esa en el capítulo 3 de Marcos, donde van a buscarlo para llevarse a la casa porque piensa que se ha vuelto loco y piensa que se va a meter en problemas al meterse en conflicto con los líderes de la comunidad judía. No es hasta después de la resurrección que la familia misma de Jesús da el paso a la conversión y pasan a convertirse en los líderes principales de la iglesia cristiana en Jerusalén.
¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Así que es la incredulidad de la gente que no hace posible de que el poder de Dios se manifieste entre ellos, ni en sanaciones, ni en la posibilidad de dejarse atraer por el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Así que por patria, su región, también aquí puede incluir la comunidad extensa de la comunidad judía. Y también cuando menciona su casa, pues ahí entra también su familia, que también al principio no lo entendieron y también lo rechazaron, y que no es después hasta la resurrección de Jesús que dan el paso al discipulado. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. En Marcos dice, y no pudo hacer ningún milagro, ¿no? Lo pone más fuerte. Así que Jesús se marcha de Nazaret. Uno puede imaginar con gran tristeza al ver la dureza de corazón y la cerrazón de mente porque piensan que lo conocen, porque simplemente lo reducen a lo que ellos saben de su familia y no a lo que Dios está llevando a cabo en él y por medio de él. Repito, esto no nos debe de sorprender, es algo que también lo vemos en nosotros mismos, en cómo juzgamos a otros cuando pensamos que los conocemos y los reducimos a nuestras expectativas, a nuestras ideas, a lo que nosotros pensamos que conocemos de ellos. Si esto lo hacemos con Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer con otras personas, seres humanos, ¿no? Y es una gran tentación, es un gran pecado que si no hacemos conciencia, pues fácilmente llegamos a lo mismo que Jesús está experimentando entre sus paisanos de Nazaret. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.